Continuamos con las noticias y el siguiente tema lamentablemente sigue estando presente en nuestro país. Hablamos del maltrato infantil. Un nuevo caso en un hogar de Coanil levantó otra vez la alerta sobre las condiciones de los niños, niñas y adolescentes en esta clase de recintos. Bueno, queremos hablar al respecto y para ello nos acompaña Francisco Leuser, el gerente general de la Protectora de la Infancia. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Muy buenos días. Gracias. ¿Por qué el tema del maltrato infantil, que algunos creen que ya está en un segundo o tercer plano, debiera seguir siendo materia de preocupación en Chile? O sea, es muy bueno que nosotros tengamos la posibilidad de poder conversar aquí de este tema, porque es un tema que, sinceramente, nosotros como Protectora pensamos que no es un tema que está hoy día con mayor intensidad, sino que siempre ha existido. Y la buena noticia de esto es que hoy día podemos conversar de esta situación y en el fondo se ha visibilizado. Los niños, la Protectora llevamos 120 años preocupados de la protección de los niños y hemos aprendido de que los niños históricamente tienen este problema de abuso. Y me parece muy buena posibilidad de poder conversar de eso y visibilizarlo. Ya llevamos varios gobiernos que han puesto en prioridad a la infancia y por lo tanto es la oportunidad para darse cuenta que como sociedad tenemos que hacernos cargo de este problema. Usted lo decía, lleva más de 120 años, una iniciativa que parte con un grupo de mujeres que trata de ayudar a niños en necesidad. ¿Por qué tienen que pasar 120 años y tenemos que seguir con el mismo problema? Porque, bueno, no tiene que seguir. O sea, no deberíamos, pero está. Para eso estamos como Protectora en el fondo, para cuidar y proteger a los niños. Hay un tema, tal vez un tema cultural que no nos ayuda mucho. A nosotros nos da mucha pena de repente oír mensajes como que una buena palmada le hace bien al niño. Esos son mensajes culturales que en el fondo están arraigados en la sociedad chilena y que tenemos que erradicarlo. Ya, pero y de eso nos preocupamos. Francisco, pero las sociedades que han logrado resolver este asunto, ¿cómo lo han hecho? ¿Con más leyes? ¿Con más penalización para aquellos maltratadores? ¿Con sanciones más efectivas? Yo creo que el camino correcto es a través de ir educando a la sociedad que esto hay que erradicarlo, ir promoviendo la denuncia. Insisto, pero ¿por qué en otros países sí ha funcionado, tomando este mismo lapso de 120 años? ¿Por qué en otras partes sí ha funcionado? Y hoy día hay sociedades que protegen efectivamente a sus niños y en Chile seguimos hablando de este tema y seguimos dando cuenta muchas veces en las noticias de niños y niñas maltratadas brutalmente a veces. Porque tal vez no hay una política de Estado y sentimos que somos instituciones como la Protectora y otras instituciones muy loables que tratan de tomar esto como una misión, como una tarea. Y yo creo que tal vez ha faltado una política general donde toda la sociedad, y tú me dices, ¿por qué en otros lugares sí ha sido posible? Porque tal vez se tomó como una tarea estatal, una tarea de toda la sociedad. Yo creo que aquí ha faltado apoyo. Nosotros en el fondo, como los niños nos van a marchas, no hay protesta, en el fondo tuvimos que visibilizarlo a través de estas circunstancias lamentables que están pasando hoy en día. Entonces, por lo tanto, yo creo que es el minuto. Nosotros vemos con mucha esperanza que hoy en día es el minuto porque está puesto las primeras noticias, que ustedes me inviten aquí a mí y a la Protectora y a hablar de esta situación, es porque realmente es una situación preocupante. Entonces, cuando ustedes conocen de estos casos, cuando ustedes tienen los testimonios, cuando ven que se cometía abusos contra un niño, contra una niña en reiteradas ocasiones, y ese niño y esa niña no vivían en la punta de un monte donde no había nada más. Había vecinos, había un colegio o un jardín infantil, había un consultorio médico, un pediatra. ¿Por qué nadie hace nada? ¿Por qué se tiene que llegar a que esa criatura muera, esa criatura termine en condiciones deplorables y finalmente en un centro médico donde sí hubo visitas anteriores donde se constató que podía haber lesiones? Como que todos nos lavamos las manos, como que en realidad, ¿qué iba a hacer? Sí, yo vi, yo escuché, pero no se genera una acción. ¿Qué falta? Yo creo que falta prevención. O sea, sinceramente, tal vez lo que no tenemos que esperar es que haya una denuncia. Y tal vez a la Protectora lo que nos pasa es que nos llegan niños ya siendo abusados, digamos, y nos tenemos que hacer cargo de esa situación y reparar ese daño.
tenemos que prevenir. Y hoy en día, cuando yo digo que necesitamos una política de Estado, es una política de prevención, relevar la importancia de la familia en la protección de los niños. Lo que pasa, disculpa, pero es que en muchos casos esa familia, tal como uno la concibe, padre, madre, hijos, no está presente. A veces esos niños están criados por el tío, por la tía, por los abuelos. Sinceramente, nosotros pensamos que todo padre y toda mamá quiere hacerse cargo de su hijo. Eso es natural. En el fondo, a nosotros nos llegan familias y papás tremendamente angustiados y preocupados porque no lo lograron hacer. ¿Qué es lo que pasa? Que la circunstancia, el estrés, la exigencia, de alguna otra forma te impide en eso que es natural, hacerse cargo de su hijo. Ahora, además de esa política de Estado, además de esa labor de formación, de educación, yo le preguntaba por el tema de las sanciones. ¿Faltan leyes más estrictas que protejan a los menores en Chile? Yo creo que no es el camino, o sea, bueno, obviamente que sí, pero o sea, no es el único camino. En esto es multifocal y se debe abordar de distintas maneras. Una forma, claro, es poniendo sanciones y siendo más estricto en eso. Otra forma es preveniendo, otra forma es tener una política general de protección sobre la infancia. Otra forma es darle más recursos a instituciones como la Protectora y otras instituciones que lo hacen muy bien y loablemente para que protejan a esos niños. La verdad que no hay una sola solución. Yo siento que aquí, insisto, en el llamado a que como sociedad tenemos que hacernos cargo. Justamente. Y cuando digo eso, perdona. Sí, por favor. Cuando digo eso es que desde la televisión que nos invitan, desde instituciones como nosotros, desde el Estado, desde esa señora que está en la casa y que ve que a un niño lo están abusando y que no dice nada, y uno dice, pero ¿cómo no se hace cargo? Bueno, es que no tiene la información, no sabe cómo hacerlo muchas veces en el fondo no quiere meterse, entonces si uno educa y dice, no, le estamos haciendo un daño irreversible a un niño cuando lo golpeamos, un daño para el futuro de esas vidas. Entonces, cuando esa mujer ve esta situación y se da cuenta que está frente a un niño que de alguna otra forma le están coartando su vida en el futuro, reacciona inmediatamente. A ver, es que justamente, hablando de la sociedad en sí, que la sociedad tenga como tarea la protección de los niños en general. Hay otras sociedades, y buscando información, en las cuales si se le ve a una mujer, puede ser mamá, abuela, tía, lo que sea, zamarreando un niño a la salida del supermercado, subiéndolo a un auto o sacando las compras, esa mujer va a tener una sanción, un poco lo que dice Mauricio. Esa mujer puede correr el riesgo de que le quiten a esa criatura. Nadie quiere dejar a su hijo en el auto cuando las temperaturas suben, lo que hablamos generalmente en el verano. Pero si en otras sociedades se realiza la fiscalización por un lado y por otro, si se toma un niño, si se encuentra un niño en un automóvil solo, ese niño se le va a quitar a ese cuidador. Por lo tanto, falta eso, falta un poco más fiscalización, falta más castigo. ¿No es esa la forma? ¿Cómo se le enseña a la sociedad de que todos tienen que hacerse cargo de los niños? Todo ayuda, pues, Carolina, o sea, todo ayuda. Esa sensación... Pero es que generalmente acá uno ve a alguien que se amarrea a un niño y es muy raro que alguien diga, oiga, un momentito, no se puede estar amarreando a un niño. Pero si yo veo... Ellos criarán como quieran. Pero tal vez si yo veo y ustedes dos ven a alguien, sí le van a decir algo hoy en día. Pero hay gente que no se atreve. Entonces, en base a la educación, en base a entender el daño que se le hace a un niño cuando se le golpea, ¿ya? En base, en el fondo, a que tomamos conciencia de eso, nos vamos a atrever. ¿Ya? Pero más allá de la conciencia... En base a, en el fondo, lo que ustedes muestran, que es una situación lamentable, que es una situación que como país y en el fondo como ciudadano, es muy triste estas noticias. En base a que tomemos conciencia de eso, bueno, nos vamos a atrever precisamente a decirle algo a la persona que se amarrió o hacer la denuncia respectiva. Es que yo quisiera como resaltar de que el único foco no es la sanción, sino que esto tiene que ser, tenemos que asumirlo como sociedad y es la única forma. El tema está, perdón Francisco, es que más allá de generar conciencia, más allá de esta política de Estado, a veces no es que no haya sanción, es que la sanción solo se da en casos extremos. ¿Qué pasa con los pasos intermedios? En otros lugares, cuando una sociedad, esa persona va detenida. Eventualmente va a ser reeducada. Eso no está en Chile. A nadie toman preso por zamarrear a un niño.
No, es verdad, es verdad. No, a nadie se lo quitan. Claro. Yo, en el fondo, ustedes insisten en lo pero estoy cada vez más sana en la medida de que, más que se sanciona al niño, en la medida de que este niño se sienta protegido, o sea, se sancione al maltratador, que este niño se sienta protegido. Ahí vamos a tener una sociedad más sana, niños más contentos y finalmente vamos a tener unas familias protectoras. Eso es lo que necesitamos. ¿Sabe lo que pasa? Disculpe que y eso va no por la sanción, es que va por la educación. Está muy bien, pero yo estoy seguro, y quiero hacer la analogía, guardando las proporciones, de que un miembro de la iglesia, cualquiera esta sea, que abusaba de un menor, sabía que era malo, tenía conciencia que era malo, que más allá que un pecado esto era un delito, pero recién hoy día, cuando las sanciones son efectivas y hay riesgo de cárcel para ese abusador, ¿están realmente tomando conciencia o no? Yo creo que no. O sea, es lamentable lo que ha pasado y en el fondo es una situación institucional muy grave que le hace mucho daño también a la infancia. Pero yo creo que esa persona efectivamente sabía que estaba cometiendo un daño a un niño y no necesariamente solamente por la sanción lo va a hacer. En el fondo, habría que ver, no conozco sinceramente el modelo de Estados Unidos y en el fondo, pero yo creo que igual hay maltrato a la infancia en otros países. Que yo creo que es un camino, pero no es el único, insisto, porque en el fondo finalmente me preocupa que por toda esta sensación de impunidad vamos a tender a tener menos niños y eso no le hace bien a la sociedad. Francisco. Eso no, en el fondo finalmente empezamos a tener una sociedad de personas que están más solas, que se sienten más abandonadas Por eso, dejemos tal vez el macro y vámonos al micro. Ustedes, como la protectora, reciben, y usted decía, yo quiero pensar, partamos de la buena fe de que todo padre y madre quiere lo mejor para su hijo. Pero hay algunos que lo sobrepasan y llegan a la protectora con una situación que se les fue de las manos. ¿Qué hacen? ¿Cómo se ayuda no solamente a proteger a ese niño, pero a ayudar a esos padres, a reencaminarlos? Porque al final del día, ellos son los responsables de esa criatura. Nuestra experiencia como protectora de la infancia es precisamente eso, es dignificar a esa persona y oírla. En el fondo recibirlo, a ese papá que dañó a un niño, poder conversar con él. Créanme que llega con un sentimiento de culpa gigantesco la protectora. ¿Ya? Como yo dije, no es algo natural. Y claro, él está acostumbrado a que a esa persona le digan, pero ¿cómo eres capaz tú de hacer esto a un niño? Que estará bien, ¿ya? Pero cuando nosotros lo acogemos, cuando no lo juzgamos, ¿ya? Cuando tratamos de conocer en profundidad su realidad, empezamos a conocer y empezamos a descubrir cosas donde podemos trabajar para salir adelante. Porque si partimos inmediatamente con el rechazo, hay un bloqueo, que es lo mismo con el golpe, en el fondo. Finalmente, cuando golpeamos a un niño, se produce un bloqueo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Primero, en el fondo, protegemos al niño. Nos preocupamos de que su situación, en el fondo, sea de protección y acogemos a ese niño. Ese niño ya tuvo, de alguna otra forma, ese niño tuvo una experiencia muy negativa con un adulto. Pierde la confianza. Nosotros decimos, aquí, protectora de la infancia, te venimos a proteger. Tú aquí vas a estar seguro, vas a estar tranquilo. Lo acogemos, lo apañamos, lo abrazamos. Cree en que hay adultos que te van a querer. Bien. Y en el fondo, de alguna otra forma logramos, tal vez hablo la palabra incorrecta, estabilizar de esa mala emoción que tuvo el niño. Después trabajamos con la familia. Y con la familia lo que hacemos es primero no juzgarlo, sino que decirle, señor, usted cometió un error, ¿ya? Pero vamos a trabajar respecto a ese error. No lo vamos a juzgar. ¿Ya? Y tratamos de profundizar, insisto, en lo que yo decía, de cómo esa persona llega a cometer eso. Si no son encima las personas, si de repente la circunstancia, la rabia te lleva a cometer cosas que tú mismo naturalmente no la puedes hacer. Sin ánimo de insistir en el punto, ¿maltratar a un niño es un error o es un delito?
No, yo creo que es un delito, si en el fondo es algo muy grave. Yo no quiero, en el fondo, dar una sensación de que no es grave. Es tremendamente grave, pero hay que hacerse cargo, no a través de meterlo a la cárcel. Si créanme que no necesariamente vamos a solucionar el problema así. No estoy diciendo que no hay que hacerlo, estoy diciendo de que no es la única solución. ¿Cómo se logra ¿Ya? una solución cuando? Generalmente cuando hablamos de un maltratador, en el caso de la violencia intrafamiliar, de pareja, generalmente, lo que usted decía, se arrepiente, se siente muy avergonzado, pero eso no quita que no lo vuelva a cometer. El que maltrata generalmente no maltrata solo una vez, maltrata muchas veces. La experiencia de la protectora es que si uno hace un trabajo profundo con esa familia, se repara. Se logra. Y después, si son las circunstancias lo que llevan, obviamente que me imagino que alguien que tiene todas sus necesidades resueltas, que tiene un buen pasar, que tiene un buen vivir, que no tiene mayores complicaciones, no lo voy a entender nunca. Pero no lograría entender por qué le va a pegar a un niño. No solamente es lo económico, son frustraciones. No, yo no digo que solo... Por eso, yo no digo que sea lo económico. Son frustraciones profundas. Netamente, puede ser una experiencia personal. Que lamentablemente la persona la gatilla a través de, en el fondo, de una violencia hacia un niño. Pero si esa circunstancia, si ese maltrato en su propia niñez, para que hablemos de otro tema, si ese problema con el alcohol, si ese problema con las drogas, si ese problema económico, si esas circunstancias ustedes no las pueden cambiar, me imagino. ¿Cómo logran entonces revertir lo que vive esa criatura? Bueno, primero protección, después acogida con la familia. Después nosotros tenemos un modelo clínico. Perdón, yo no quiero decir que la protectora tenga el único modelo, sino que sinceramente pero ¿cómo lo hacemos nosotros? Y ya tenemos 10.000 niños atendiendo en 8 regiones, entonces algo de experiencia podemos humildemente decir aquí. Para nosotros son importantes como 4 elementos. Primero, las habilidades parentales. En el fondo, bien, y nosotros 3 sabemos, no sabemos ser padres, no aprendemos, sino que la experiencia nos va ayudando. Entonces, ya hay ciertas, en el fondo, hay ciertas habilidades y hay ciertas características de un papá que tiene que sentirse padre como propiamente tal, tiene que sentirse que protege a los hijos, etc. Entonces, lo primero que trabajamos son esas habilidades parentales, que todo ser humano tiene esos recursos, ¿ya? Algunos no los conoce, pero primero las habilidades parentales. Después, el vínculo, ¿ya? El afecto. En el fondo, realmente enseñamos a nuestros padres, a los padres, a ser afectivos con sus hijos, digamos, ¿ya? Después, redes. Le enseñamos a la familia que hay una red que lo puede apoyar en todo lo que tú estás diciendo, en tema económico, en tema... Hay que enseñarle a esa familia de que la sociedad tiene redes que le pueden ayudar. Y finalmente, la protección del niño a toda costa. Siempre nos preocupamos de que cuando vuelva a la casa. Primero, la protectora tratamos de que los niños vuelvan a sus hogares. Donde mejor pueden estar un niño, no en los hogares de la protectora, sino que en sus casas. Lo que sí nos preocupamos, digamos, de que cuando vuelvan a esa casa, realmente hay elementos protectores. O sea, y a veces ocupamos la figura de externos que protegen a ese niño, que están permanentemente visitando a esa familia, de tal forma que el niño se sienta seguro. O sea, como tú bien dices, hay que preocuparse de que no vuelva a suceder lo que hizo una vez el papá. Y por último, tenemos que terminar. ¿Porcentaje de éxito? Nosotros, en el fondo de las familias, en 1 año y medio tenemos... No me sé la cifra exacta, me pillas con la pregunta, pero en el fondo por lo menos un 90% vuelve ese niño y hay una reparación del daño que hubo. Bueno, y se puede trabajar con la familia. Hay que creer, sinceramente, como sociedad, en que podemos trabajar con la familia por el futuro de estos niños. Están los detalles también y detalles del trabajo de la protectora en internet, ¿no? Laprotectora.cl. Sí, Francisco Eliezer, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias por darme la oportunidad. Muchas gracias. Muy bien, ¿eh? Bueno, avanzamos a otras noticias, seguimos pendientes de lo que ocurre en el